En este vídeo os voy a mostrar un poco las instrucciones genéricas para los accionadores de servos. Tanto valen para los momentáneos como los de enclavamiento, como los alternos, vale cualquiera de todos ellos. Lo primero principal es que funcionan con 5 voltios, aunque bueno, también podrían funcionar a 4,5 utilizando 3 pilas, o incluso también podrían funcionar a 3,7 voltios con una batería de litio polímero si estáis utilizando un servo que permita funcionar a ese voltaje. Si no, por lo demás, por lo general es mejor utilizar 3 pilas de 1,5 o si no también podrías utilizar 4 pilas de 1,2 recargables o bueno, algún tipo de conexión USB para darles 5 voltios. A mayores, pues como podéis ver, el pulsador este que está aquí puesto en principio no está incluido en el accionador de servos, pero lo podéis pedir y vendría incluido si lo pedís a mayores. Después, los servos que hay que utilizar, pues podéis utilizar cualquier servo que tenga un conector de este estilo o de este estilo. Y aunque podéis ver que los colores no son los mismos, lo único que hay que hacer es coincidir las conexiones con el conector de la placa. Los servos pueden ser pequeños, como veis estos, o más grandes, de este estilo, no hay ningún problema. Lo importante es que si vais a utilizar servos grandes y que tengan que soportar mucha fuerza, pues en principio estos accionadores no están preparados para soportar mucha fuerza porque significaría también mucho consumo eléctrico y podría quemar el circuito. Pero para cosas moderadas, para levantar y mover cosas, en principio no tiene que haber ningún problema. Después, el circuito trae un pequeño interruptor, este que se ve aquí, ¿vale? Que sirve para encenderlo y apagarlo. También después trae un LED indicador de si está encendido, como se puede ver en este. Cuando lo encendemos se enciende la luz y cuando lo apagamos pues se apaga el LED. Y bueno, el conector de voltaje, que en este circuito, como se puede ver, sería este, y para ello, o sea, hay dos conectores en este caso, ¿no? El que sería el del voltaje es el que pone el más y el menos, que está al lado del interruptor. El más, por supuesto, es el positivo, el menos es el negativo, y aquí es donde habría que conectar pues 4,5 voltios o 5 voltios. El otro conector que tenemos, que sería este, es el conector donde se conecta un interruptor como estos, que podéis utilizar vuestro propio interruptor y la longitud de cable que necesitéis. Lo único que hay que hacer para accionar el servo es cerrar el circuito, es decir, conectar un polo con el otro, uno con el otro de aquí, y ya haría que se accione el servo. También tenéis el conector de servos, que es este de aquí, y si se puede ver, tiene 3 símbolos, una S, un más y un menos. El menos es el negativo, el más es el positivo y la S es el de señal. Eso coincide en la mayoría de los servos con 3 cables de diferentes colores, ¿vale? En los cables que son blanco, rojo, negro, el blanco es la señal, el rojo es el positivo y el negro es el negativo, esto se le conectaría como se ve aquí. O si utiliza un servo de este estilo, el positivo es el rojo igual que antes, pero después tenemos el marrón que es la señal y el marrón que sería el negativo. Y se conectaría tal que así como se está viendo ahora. Y bueno, estas son un poco las instrucciones generales para cualquiera de todos los accionadores de servos que hay en la página web.